¿Por qué obedecemos? ¿Por qué aceptamos reglas, órdenes, jerarquías? ¿Nacemos para someternos o fuimos entrenados para obedecer? Desde pequeños, aprendemos el gesto de la obediencia. Niños que bajan la mirada ante sus padres. Alumnos que siguen el timbre de la escuela. Trabajadores que entran y salen al ritmo del reloj. Todo parece natural, ¿pero lo es realmente? Los bastidores de la sumisión. ¿Cómo la obediencia moldeó la historia humana? En los animales, la sumisión cumple un papel claro. Un lobo que baja las orejas ante el alfa no se está rindiendo, está sobreviviendo. Un mono que retrocede ante otro más fuerte evita el conflicto y mantiene la armonía del grupo. Y si observamos las colonias de hormigas o abejas, vemos otro tipo de obediencia. Cada individuo cumple su función sin cuestionar. Están las obreras, las guerreras, la reina. Todos siguen un orden invisible, donde la supervivencia de la comunidad depende de que cada uno sepa y acepte su lugar. La obediencia, en estos casos, es instinto puro. Una manera de mantener el orden, asegurar el alimento, evitar el colapso. Pero el ser humano tiene algo distinto. No solo obedecemos, aprendemos a convertir esa sumisión en cultura. Al comienzo de nuestra historia, pequeños grupos de cazadores y recolectores ya se organizaban en torno a líderes. Y poco a poco, obedecer dejó de ser solo una reacción de miedo o supervivencia, para convertirse en el lazo que unía a la tribu, que brindaba protección, que daba sentido de pertenencia. Lo que nació como instinto, fue creciendo hasta volverse tradición. Y la tradición se convirtió en sistema. Del instinto al aprendizaje, la obediencia fue adquiriendo otra dimensión. Ya no bastaba obedecer al más fuerte o al más sabio. Había que obedecer a algo mayor, que diera cohesión a grupos cada vez más grandes. Cuando los seres humanos comenzaron a vivir en aldeas y luego en ciudades, surgió una nueva necesidad: crear reglas comunes. Era imposible mantener unidas a miles de personas, sin algún tipo de sumisión. Así nacieron las primeras leyes, los códigos de conducta, las jerarquías políticas y religiosas. Obedecer a un gobernante, a un sacerdote o a una norma no era solo un acto de miedo, era una garantía de supervivencia colectiva. El Código de Hammurabi, en Mesopotamia, o las reglas del antiguo Egipto, por ejemplo, no existían solo para castigar. Organizaban la convivencia, establecían deberes, creaban un sentido de orden que hacía posible la vida en sociedad. Pero ese orden siempre tuvo un costo. Las pirámides de Egipto no fueron solo monumentos religiosos, fueron símbolos de poder, levantados a costa de la sumisión de miles. La grandeza de las civilizaciones antiguas fue posible porque muchos renunciaron a su libertad, en nombre de la obediencia a un sistema mayor. La sumisión, en ese sentido, dejó de ser instinto o tradición, se volvió parte esencial de la civilización. Pero el mismo mecanismo que garantiza orden, también puede convertirse en prisión. Cuando la obediencia se vuelve absoluta, deja espacio para el abuso. El Egipto antiguo, la Roma imperial, los grandes reinos de la antigüedad. Todos prosperaron porque muchos aceptaron someterse a unos pocos. Y a lo largo de la historia, esa dinámica se repitió. Cuanto mayor la complejidad social, mayor la necesidad de reglas, pero también mayor la distancia entre quienes obedecen y quienes mandan. Soldados romanos marchaban sin cuestionar. Esclavos obedecían al látigo. Pueblos enteros se inclinaban ante reyes, que decían haber sido elegidos por los dioses. A cambio de seguridad, protección o esperanza, se aceptaba la desigualdad como algo natural. La sumisión que antes servía para organizar la vida en grupo, ahora servía para consolidar el poder de una minoría.
Era el precio del orden, millones sometidos para que unos pocos gobernaran. Y así, con el paso de los siglos, aprendimos a ver la obediencia no solo como instinto o necesidad, sino como destino inevitable. Muchos ya no se preguntaban si obedecer era justo o no, simplemente obedecían. Esa misma lógica atravesaría la Edad Media, cuando reyes y clérigos sostenían su poder a través del miedo y la fe, y llegaría hasta la modernidad adoptando nuevas formas. La sumisión que organiza se confunde con la que aprisiona. Y es ahí donde nuestra historia da un paso peligroso, cuando el orden deja de proteger y empieza a asfixiar. Durante siglos, la religión fue quizá la forma más poderosa de sumisión colectiva. Si al principio obedecíamos al jefe de la tribu o al rey guerrero, en la Edad Media la figura central de autoridad se volvió invisible: Dios. Dogmas, mandamientos, escrituras sagradas. Todo apuntaba a la necesidad de obedecer no solo a los hombres, sino a un orden divino. Esa obediencia trascendía la vida terrenal. Desobedecer no significaba solo castigo, sino condena eterna. Los reyes gobernaban por derecho divino. La Iglesia acumulaba tierras y poder, sostenida por la fe de los fieles. Y multitudes aceptaban su pobreza creyendo que la obediencia sería recompensada en otro mundo. Esa forma de sumisión tenía doble fuerza: el miedo al castigo y la esperanza de la salvación. Aceptar el orden no era solo socialmente necesario, sino espiritualmente inevitable. Obedecer a Dios, al clero o a la tradición religiosa, mantuvo a sociedades enteras cohesionadas durante siglos. Pero también mantuvo a incontables personas atrapadas en una lógica, donde cuestionar era pecado y resistir herejía. La sumisión, en ese periodo, se volvió no solo política, sino sagrada, transformando el acto de obedecer en un deber ante el propio destino humano. Con la revolución industrial, el eje de la sumisión cambió. Ya no bastaba obedecer a reyes o sacerdotes. Ahora era la máquina la que marcaba el ritmo de la vida. Hombres, mujeres e incluso niños se amontonaban en fábricas, vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de sobrevivir. El tiempo dejó de pertenecer al individuo y pasó a pertenecer al reloj. El silbato de la fábrica se convirtió en la nueva campana de la iglesia. Marcaba cuándo levantarse, cuándo parar, cuándo descansar. Antes, la sumisión se justificaba por el miedo a los dioses o por la protección del rey. Ahora, se justificaba por el salario, por la promesa de pan en la mesa y techo sobre la cabeza. La disciplina obrera era rígida. Quien desobedecía al patrón podía ser despedido, y sin trabajo no había vida digna. La obediencia dejó de ser voluntaria o espiritual, y se volvió económica, contractual, casi mecánica. Y poco a poco, millones empezaron a aceptar esa condición como algo natural. Nacer, trabajar, obedecer y morir parecía ser el destino inevitable de la mayoría. La sumisión moderna, así, ya no se sostenía solo en la fe o la tradición, sino en el engranaje de la producción. Y de ese modo, el orden social se reorganizó. En lugar del rey, el patrón; en lugar del altar, la fábrica; en lugar de la promesa de salvación, la promesa del progreso. Vivimos en la era de la libertad individual, pero basta mirar con atención para darnos cuenta: seguimos profundamente sometidos. Obedecemos al reloj del trabajo, al calendario de compromisos, a las normas de etiqueta social. Aceptamos patrones de belleza, de éxito, de comportamiento, como si fueran naturales. Y muchas veces ni notamos que seguimos reglas invisibles, que nos dicen cómo vestir, cómo hablar, cómo vivir. Quien intenta romper ese ciclo, suele enfrentarse no solo al sistema, sino también a sus propios semejantes. La sociedad castiga a quien se atreve a desobedecer.
El compañero que no acepta el ritmo del trabajo es tachado de perezoso. La mujer que rechaza ciertos estándares es vista como inadecuada. El joven que no sigue el camino esperado, estudiar, trabajar, consumir, es considerado un fracasado. Ya no necesitamos reyes ni amos para vigilarnos, nosotros mismos nos controlamos. Y cuando alguien se niega a obedecer, no es raro que los demás se conviertan en sus jueces. Es ahí donde la sumisión muestra su rostro más profundo. No está solo en las órdenes que recibimos, sino en la presión colectiva por no desviarnos. Obedecer se volvió la forma más fácil de ser aceptado. Desobedecer, sinónimo de exclusión. Quizás esa sea la obediencia más difícil de romper. No la que viene de fuera, sino la que llevamos dentro, sostenida por el miedo a ser castigados, no por los poderosos, sino por los iguales. Desde los animales hasta la vida moderna, la sumisión nos acompaña. A veces protege, a veces limita. Pero hay algo que nos distingue: podemos elegir no inclinarnos ciegamente. Cada acto de obediencia ciega nos aleja de lo que realmente podríamos ser. De la fuerza de crear, de afirmar nuestra propia vida, de vivir con intensidad y autenticidad. Es en ese punto donde surge la diferencia entre simplemente sobrevivir y realmente vivir. Cuando aceptamos órdenes sin cuestionar, dejamos que otros definan los límites de nuestra existencia. Pero cuando tenemos la osadía de ir más allá de lo que nos fue impuesto, abrimos espacio para nuevas posibilidades, para formas inéditas de existir. La sumisión puede mantenernos a salvo, pero solo el coraje de trascenderla nos permite alcanzar la grandeza de lo que podemos llegar a ser. Obedecer puede ser necesario, pero obedecer sin reflexionar es la forma más rápida de alejarnos de nuestro potencial, de la propia humanidad que llevamos dentro.